Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 4, tema Horizonte Temprano. Bien, vamos a comenzar con Chavín. Recuerda, Chavín es una sociedad del primer horizonte, o también conocida como el horizonte temprano. Recuerda que primer horizonte lo cataloga John Rowe, en donde lo más importante es el desarrollo de la cerámica. Chavín se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, entre dos ríos, Mosna y Huachexa. Característicamente, es una sociedad con gran desarrollo sociopolítico, económico y religioso. Recuerda, Chavín es una sociedad teocrática. Eso quiere decir que Chavín está gobernado por ¿quiénes? Por sacerdotes especialistas. ¿Especialistas en qué, profe? En ingeniería hidráulica y en astronomía. Bien, sobre este punto debemos incidir claramente. Recuerda, hay un elemento que nunca debes olvidarte. Chavín obviamente no tiene ejército. Y tú me preguntarás, profesora, pero si Chavín no tiene ejército, ¿cómo es que se expande? Recuerda, si es una sociedad de horizonte, los horizontes son expansivos, grandes, panperuanos, difusionados. Ahora, si Chavín no tiene ejército, ¿cómo se expande? Se expande a través del control de los inconscientes colectivos. Y ese control de los inconscientes colectivos tiene que ver con dos cosas, con el dominio de la ingeniería hidráulica y el dominio de la astronomía. Es decir, ver el movimiento de los astros para saber cuándo vamos a tener lluvias, cuándo vamos a tener sequías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos que tú eres una sociedad del Valle de Lima, ¿cierto? Y tú eres un agricultor, por supuesto. Como eres un agricultor, quieres saber cuándo va a haber sequía, quieres saber cuándo va a haber lluvias, y para esto funciona de manera perfecta el conocimiento de la astronomía. Entonces, los Chavín, tú sabes que viven en una zona de sierra alta en donde la cantidad de roca madre es abundante y por lo tanto el éxito de la agricultura se ve afectado. ¿Por qué? Porque cuando hay roca madre, ¿no es cierto?, las raíces de las plantas terminan por cortarse y al cortarse no hay éxito en la agricultura. Eso provoca que ellos no tengan la suficiente cantidad de alimento para poder mantenerse. ¿Y qué deben hacer entonces? Deben colonizar o deben conquistar otras sociedades. ¿Para qué? Deben conquistar otras sociedades para que ellas les entreguen excedente de producción y de esta manera poder vivir. Ahora, ¿cómo lo logro? Lo logro a través de la manipulación de las herramientas que a ellos les interesan. Por ejemplo, somos de Sociedad de Lima, tenemos excedente de producción, tenemos una buena agricultura y los Chavín lo saben. Entonces, ellos nos dan una visita, ¿no? Llega el mensajero Chavín, nos dice, bueno, en este momento me manda el gran sacerdote Chavín y él quiere que se anexen a nosotros. Y nosotros, obviamente, somos una sociedad independiente que no va a permitir eso. Por lo tanto, le decimos, ¿sabes qué? No. Y él nos dice, bueno, aténganse a las consecuencias. Si ustedes no se anexan a nosotros, algo muy malo les va a pasar. Por ejemplo, nuestro Dios les va a cortar las lluvias. Y obviamente tú no lo crees tanto, ¿no es cierto? Pasa el plazo que Él te da para que se cumpla este castigo y efectivamente no llueve. ¿Tú estás pensando en realidad en que Él te ha mentido o en que Él te está tratando de manipular? No, simplemente estás pensando que el Dios está cumpliendo con lo que está diciendo. Entonces, ese es tu primer momento de creerle. Lo segundo, regresa. ¿No es cierto? Te dice, ¿sabes qué? Si no has entendido el mensaje, mi Dios te va a destrozar completamente porque te va a quitar la lluvia y te va a quitar el agua del río. Si te quitan las dos cosas, la agricultura ya no puede ser exitosa. Por lo tanto, bueno, tú decides que él se vaya, pasan los días y efectivamente también el agua del río se corta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es el Dios tan poderoso
que te está dejando mal en la agricultura o es verdaderamente que los chavín te están manipulando? Es lo segundo, los chavín te están manipulando, ¿no es cierto? Primero, porque con el conocimiento de los astros ellos saben perfectamente cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Lo empatan con el momento en que te han dicho que la lluvia se va a cortar y finalmente se logra. Ahora, en el caso del río, recuerda que ellos son grandes ingenieros hidráulicos y la ingeniería hidráulica les permite hacer compuertas de agua. En la parte alta de los ríos, ¿no es cierto?, los chavín ponían la compuerta de agua, desviaban los ríos y eso hacía que el río, cuando llegaba a tu localidad, estuviera seco. Por lo tanto, tú pensabas que el dios era tan poderoso, ¿no es cierto?, que al final terminabas por sucumbir a ellos y anexándote a ellos, pero ellos no quieren que tú estés con ellos porque les conviene, porque tu cara es bonita. No, no, no. Lo que ellos quieren básicamente es tu excedente de producción y tu mano de obra, cosas que los van a hacer muy fuertes y muy poderosos en el primer horizonte. Bien, por otro lado, tienes a la economía. Es una economía de tipo agrícola, es una agricultura intensiva, con uso de canales como el de Cumbemayo y el de la Cumbre. Y en el aspecto religioso, básicamente tienen a su dios Triada. Recuerda, 3 elementos importantes: el jaguar, el cóndor y la serpiente, que están representados en el lanzón monolítico. El lanzón monolítico es un elemento muy importante, porque si vemos la configuración del templo nuevo y hacemos un corte de tipo horizontal, nos vamos a dar cuenta que el lanzón monolítico está ubicado en una construcción, como te dije, es el templo nuevo, ¿no es cierto?, que está organizado de una manera muy especial, muy específica. Y es como si fuera un laberinto que no tiene luz, solamente tiene 2 pequeñas ventanitas que dan acceso a los colmillos del dios, ¿no es cierto? 2 pequeñas ventanitas. Y allí tú vas a iniciar tu ritual religioso hacia la religión chavín. ¿Cómo así? Tú recuerda que no solamente basta con controlar los astros o con controlar el agua, también es importante reforzar la idea de que el Dios existe, porque una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es que tú lo veas. Una imagen súper terrorífica, con serpientes en la cabeza, con colmillos, con plumas, con garras, cosas que, por ejemplo, si tú eres de la sierra o eres de la costa, nunca has visto. Si tú eres, por ejemplo, de Lima, nunca has visto un jaguar. Nunca has visto una serpiente, con las jotas habrás visto un gusano de tierra, una serpiente, es muy difícil, ¿no es cierto? El cóndor majestuoso de los Andes no lo has visto con facilidad. Esos elementos te dan miedo, te dan la impresión de que ellos sí son más poderosos que tú, pero para que lo puedas ver en vivo y en directo, te llevan a lo que se conoce como el ritual de iniciación chavín. Mira, al ritual vamos todos. Una vez determinada la fecha, vamos todos con nuestro excedente de producción, llevando el excedente de producción, y esto hace que obviamente los chavín crezcan y crezcan y crezcan cada vez más, ¿no? Ahora, si tú eres una persona del pueblo, eres una persona que simplemente vive en los pequeños ayllus y no tiene ningún cargo más importante, tú te vas a quedar afuera, en la explanada, en la parte de afuera, en la explanada del templo. En la explanada del templo vas a encontrar algo espectacular. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar bailarines en escena, músicos en escena, comida, bebida, una gran fiesta e inclusive con elementos que tú tampoco nunca has visto. Por ejemplo, un bailarín con plumas de colores, ¿no es cierto? De colores, plumas de animales de la selva, que tú nunca has visto, ¿no es cierto? Entonces tú te quedas así como hipnotizado con todo ese gran espectáculo, con todo ese teatro que los chavín han preparado para ti. Ahora, los curacas, que son aquellas personas que son los jefes de las sociedades, ¿no es cierto?, van a entrar al ritual de iniciación per se. Van a ser acompañados por el famoso sacerdote chavín en el ritual que se conoce como el ritual del cactus San Pedro, que es la inhalación del cactus San Pedro líquido, que es una droga alucinógena que te hace disvariar un poco y que además te mantiene como ellos quieren, en una situación de alerta, que es lo más importante para que el sacerdote hable en el templo contigo. Entonces entras al templo, que como ves en la imagen es un laberinto, ¿no es cierto? Es un laberinto que tiene como punto central al lanzón monolítico.
Primero, está totalmente oscuro. Segundo, si hacemos un corte horizontal al piso, vas a darte cuenta que el piso en el que tú estás es un piso falso. Los Chavín han creado 2 pisos. Estos sirven como una caja de resonancia. En el piso principal o en el piso verdadero se encuentra un laberinto que es un canal hidráulico por donde va a pasar el agua que viene del río. Por acá pasa el río y este río es cortado por el laberinto. Por acá es el canal hidráulico y es como una caja de resonancia. Entonces tú pisas y suena boom, boom, boom. Está vacío, ¿cierto? Suena boom, boom, boom. No solamente eres tú, son los demás curacas. Entonces es como un sonido que envuelve todo, está todo oscuro. Encima estás alucinando, estás con la droga encima. Eso te va a producir miedo, ¿no es cierto? El control del consciente colectivo. No solamente eso, sino que el mensajero le decía al sacerdote, hemos hecho de todo y no se asustan. ¿Qué hacemos? No te preocupes. Vamos a abrir la compuerta de agua. Se abría la compuerta de agua que estaba en la parte superior del laberinto y cuando se abría, el río venía con fuerza desde arriba y al venir con fuerza desde arriba entraba al canal hidráulico con una fuerza de choque que era muy fuerte. Entonces era como si fuera un sonido de rugido de jaguar, ¿no es cierto? Ese sonido de rugido de jaguar se mezclaba con el paso resonante de tus pisadas, boom, boom, boom. Era el paso del agua que te perturbaba y había algunas personas que tampoco se asustaban con eso. Así que la última opción era llevarlos frente al Dios, al terrorífico Dios Triada. ¿No es cierto? Cuando llegaban donde el terrorífico Dios Triada, ahora la idea era que ellos crean que ese Dios tenía, no vida propia, pero sí tenía una fuerza que mandaba a todo, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía el sacerdote? El sacerdote se ponía en la parte de arriba de la compuerta de agua y por ahí comenzaba a hablar. Y recuerda que el agua es un gran conductor de sonido, ¿no es cierto? Venía y hablaba, decía todo lo que el Dios supuestamente quería expresarle a la gente y si te das cuenta, en el circuito, ¿no es cierto?, llegaba hasta la base del Dios. Eso quería decir que al final tú creías que el Dios te estaba hablando, que te estaba diciendo, 1, que dieras más excedente de producción, 2, que fueras a peregrinar siempre y 3, que nunca te separaras de los Chavín. ¿Tú qué vas a pensar? ¿Que todo es un teatro? Que ellos sabían cómo se movían los astros, que sabían cuándo iba a llover, que sabían cuándo iba a haber sequía, que sabían secar los ríos, que habían hecho todo esto para ti, que habían canales hidráulicos, que había un río que atravesaba, que alguien hablaba por el agua. No, tú ibas a pensar que era real. Tú no le tienes miedo a un Dios por sus garras o por sus plumas solamente. Le tienes miedo no a Él, sino lo que Él puede hacer contigo. Te podría desaparecer, porque recuerda que tú eres una persona que se dedica a la agricultura. A eso le tienes miedo, a su poder real. Y tú me dirás, profesora, qué bacán. O sea, en realidad los Chavín lo podían todo. Y si lo podían todo, ¿por qué caen? Porque yo creo que con todo eso yo jamás me separaría de ellos. Bueno, tú sabes que contra la naturaleza nada se puede hacer. La naturaleza puede hacerte caer todo el mejor teatro en un solo momento. Y eso le pasó a los Chavín. ¿Cómo se llamaba eso? Fenómeno del Niño. Sí, exactamente, como el que acaba de pasar hace un par de semanas y que nadie lo podía parar y que nadie lo podía pronosticar exactamente, eso les pasó a los Chavín. Profe, pero son grandes astrónomos, ellos deberían haberlo podido saber. No se podía. Los Chavín, el oráculo Chavín el dios Chavín era un oráculo. Un oráculo significa alguien que te predice el futuro. Y esa predicción del futuro tenía que siempre cuadrar con la realidad. Al principio lo hacía, mañana va a llover, dentro de un mes va a haber sequía, y todo se cumplía, pero con el fenómeno del niño todo se disvarió, todo se movió, y el oráculo comenzó a fallar. Cuando comenzó a fallar, la gente se dio cuenta que ese Dios no tenía un poder real, y que no les iba a poder hacer nada al final. Por eso comenzaron a alejarse de él. Ya no iban a la peregrinación, ya no daban el excedente de producción y sin la gente, Chavín no era nadie. Así que comenzó a caer, explotó en 1000 pedazos y al explotar en 1000 pedazos termina la primera gran síntesis de toda la historia del Perú, que es la aparición del gran Chavín en el horizonte temprano. Bien, vamos con Paracas. Paracas es una sociedad que se encuentra en el primer horizonte.
Tú te preguntarás, profesora, ya sé, si Paracas está en el primer horizonte, entonces Paracas también es expansivo, también es grande, pan peruano, porque usted me dijo que un horizonte es expansivo. Bien, Paracas se encuentra en un periodo de decadencia del primer horizonte. Cuando Chavín, que es la más importante de todo el periodo, ha caído, Paracas es, digamos, como su pequeño conchito, como su pequeño residuo, ¿ya? Paracas se divide en dos, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Lo importante de Paracas es saber que cuando te hablan de Paracas Cavernas, lo más importante que debes recordar es que ellos tienen un gran desarrollo en cerámica. ¿Y cómo es su cerámica? Mira, su cerámica es como tu profe, tipo zapalliforme, como un zapallito, y además tiene asa puente. Tiene asa puente. Ese tipo de cerámica en Paracas puede ser vista de dos formas. Una, cerámica de tipo postcocción o cerámica de tipo precocción. Mira, cuando hablamos de la cerámica tipo postcocción, quiere decir que tú has moldeado tu cerámica y la has metido directamente al horno. Cuando la metes al horno, la cerámica sale un poco porosa, sale un poco que raspa, ¿no es cierto? Cuando la cerámica sale de esta manera porosa, allí tú agarras la pintura y comienzas a darle color. El problema es que si la cerámica está porosa, va a chupar la mayor parte de la pintura. Y cuando chupa la mayor parte de la pintura, parece como si se hubiera difuminado, como si se hubiera fugado. Por eso, a la cerámica postcocción se le conoce como cerámica fugitiva. Parece que se fue. Y luego tiene la cerámica precocción. Este tipo de cerámica es básicamente un moldeado de tu vasija, ¿no es cierto? Y así, fresco como está, ¿tú qué haces? Tú la pintas y luego la metes al horno. Y cuando la metes al horno, tiene los colores más vivos, más brillantes, mejores. Ese tipo de cerámica se conoce como cerámica en negativo. En negativo. Esa diferenciación la hacemos porque recuerda que allí vas a encontrar el uso de la cerámica. Si tu cerámica de tipo fugitiva tiene un color un poco aguado, un color un poco difuminado, no tan bonito, no tan parejo, ¿tú lo utilizarías, por ejemplo, para una ceremonia religiosa? No, ¿verdad? ¿Lo utilizarías, por ejemplo, para el día a día? Si se rompe, no importa, pongo otra y puede ser de la misma calidad. No interesa mucho, además puede ser hecha en serie. En cambio, en el caso de la cerámica precocción, tienes que la cerámica debe ser bonita, vistosa, hermosa. ¿Para qué lo utilizarías? ¿Para una ceremonia religiosa o no? Pero por supuesto, la podrías utilizar para eso. Por eso, la cerámica de tipo postcocción es utilitaria y la de tipo precocción es ceremonial. Bien, por otro lado, Paracas no solamente es conocido por su cerámica, sino también es conocida por sus formas de entierro. Cuando te hablen de Paracas Necrópolis, nunca lo olvides. Necro, 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 muerto. ¿En qué entierro mis muertos? ¿Con qué los envuelvo? Los envuelvo con textil, ¿no es cierto? Lo más importante de Paracas Necrópolis es la textilería. La textilería está muy desarrollada, uso de muchos colores, uso de puntos que están bastante bien desarrollados y no solo eso. ¿Sabías, por ejemplo, que los Paracas tenían un tipo de textilería tridimensional? Sí, hacían, primero tejían sus pequeñas figurillas independientemente una de la otra, como esos títeres de dedo que a veces venden en los mercados. Entonces las podían hacer de manera individual y luego en un telar más grande las iban cosiendo y podían hacer, por ejemplo, representaciones de enfrentamientos, representaciones agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. También tenían fijadores de color. Mira, los Paracas usan muchos colores, es un tipo de textil muy vistoso, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde sacan los colores? De los vegetales, de las flores, inclusive hasta de los gusanos, cuando quieren un tipo de verde muy brillante. E inclusive también pueden fijar el color, porque cuando tú has ido, por ejemplo, al museo, te has dado cuenta que los colores no están totalmente desgastados, se han pasado muchos años. ¿Cómo lo logran? A través de la orina. Sumergen
los textiles en la orina y con esto la urea es un gran fijador de color que permite que a nuestros días lleguen esos colores tan matizados y tan bonitos. Bien, por otro lado, Paracas no es solamente textilería, no es solamente cerámica. Hay algo mucho más importante que se llama medicina y es muy estudiado este tema. Mira, en el caso de la medicina, están las famosas deformaciones craneanas. Profesora, ¿para qué pueden servir las deformaciones craneanas? Básicamente para diferenciación social. Mira, normalmente cuando hablamos de Paracas, aunque como te lo dije al principio, estamos en un horizonte, Paracas es muy regional, muy pequeño, solamente está desarrollado en la península de Paracas, es chiquitito. Ahora bien, si yo tengo un gobernante en una sociedad pequeña y no quiero que se pierda la jerarquía social, ¿qué tengo que hacer? Diferenciarme de los demás. Pero en una sociedad regional todos somos bastante parecidos, ¿no es cierto? Es diferente en Chavín, por ejemplo. En Chavín hay unos de la costa, hay unos de la sierra, ¿no es cierto? Y allí puedo ver algunas diferencias físicas. Aquí no, aquí todos somos muy parecidos. Entonces, lo que tengo que hacer es deformarme partes del cuerpo. Pasa en varias sociedades. Por ejemplo, también pasa con los incas. ¿Te acuerdas que le llamaban los orejones? Que se deformaban los lóbulos de las orejas con unos aretes bastante grandes. No lo hacían solamente por exhibir sus aretes, sino también lo hacían para que desde lejos la gente notara que ellos eran parte de las panacas o de la nobleza incaica. En el caso de los paracas pasa lo mismo, ¿no es cierto? Ellos tienen que diferenciarse y cuando lo hacen, los niños desde recién nacidos son deformados en sus cráneos. Y tú dirás, profe, ¿eso se puede hacer? Por supuesto. Recuerda que los seres humanos al nacer todavía no tienen los huesos totalmente duros, ¿no es cierto? Los tienes como una pequeña gelatinita, ¿ya? Pero hay algo que los caracteriza básicamente, que es la construcción de los huesos de su cabeza, ¿no es cierto? Si te das cuenta, cuando los seres humanos nacen, tienen aquí en el medio de la cabeza como un huequito pequeño, que la abuelita a veces llama la mollerita, ¿no es cierto? Ese pequeño huequito que hay entre los huesos sirve básicamente para el momento del parto. El canal de parto es bastante angosto y aunque se dilata, la cabeza y el cuerpo del niño siguen siendo bastante grandes. Entonces, para que la cabeza pueda amoldarse al canal de parto y no romperse en 1000 pedazos en el momento del parto, entonces ese huequito permite que se amolde al canal y salga. Por eso es que los niños cuando recién nacen parecen como un extraterrestre que tiene la cabeza hacia arriba, porque es la forma que le dio el canal de parto. Entonces, aprovechando eso, entablillamos la cabeza, la vendamos y hacemos que el hueso crezca hacia arriba. Profe, ¿y eso no tiene nada que ver con el desarrollo del cerebro? Recuerda que el cerebro es como si fuera el agua misma, que va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Entonces no hay ningún problema, solamente que su cabeza está hacia arriba, algo así como Marge Simpson, hacia arriba, ¿no es cierto? Y no hay ningún problema. Entonces, de lejos, la gente del pueblo dirá, ah, mira, ese es parte de la nobleza. Ah, mira, ese es parte de la élite. ¿Por qué? Porque desde lejos ya te estás diferenciando. Por otro lado, están las trepanaciones craneanas. En este caso, podemos ver que las trepanaciones craneanas pueden servir para dos cosas, como fin médico y también como fin de diferenciación social. Mira, como fin médico, obviamente, para poder curar alguna dolencia, alguna enfermedad, es normal, por ejemplo, que con un golpe, si este es el cráneo y este es el cerebro, recuerda que nunca están juntos, ¿no es cierto? Aquí hay como un espacio entre ambos, ¿ya? Con líquido. Entonces, cuando tú te golpeas la cabeza, provocas esto. Y el cerebro termina por golpearse e inflamarse, lo que algunas personas conocen como meningitis, ¿no es cierto? Esa inflamación del cerebro puede decantar hasta la muerte, ¿no es cierto? Así que lo importante que hay que hacer ahí es abrir un poco, drenar ese golpe y recién poder curar, ¿no es cierto? Eso es una trepanación craneana. O también puedes tener alguna otra enfermedad que adolezcas y que por eso te operen. Eso es una opción. La segunda opción es, por ejemplo, que hayan estado en un enfrentamiento guerrero y que hayan caído muchas personas con problemas de golpes en la cabeza. Recuerda que para los paracas no hay armas de metal.
Lo que hay son armas de la edad de piedra, la famosa porra, que es así como una piedra estrellada con un palo al medio, que es como si fuera un mazo o un garrote. ¿Te imaginas que te caiga ese mazo o ese garrote en la cabeza? Lo más probable es que o te dé un gran golpe, en el peor de los casos, o te rompa la cabeza, en el mejor de los casos. Y te digo esto porque pueden haber, por ejemplo, personas que hayan sido como tú, una persona del pueblo, ¿no es cierto?, que esté en el ejército, o pueden haber también guerreros, porque en Paracas los hay, o pueden haber también sacerdotes que hayan estado en el campo de batalla. Entonces, imaginemos que a ti te golpean con una porra en la cabeza, te dejan la cabeza hinchada, ¿no es cierto?, y te llevan al Gran Village Omu, al médico, ¿no es cierto? Luego, a un guerrero le pasa lo mismo, un gran golpe en la cabeza, y al sacerdote un gran golpe en la cabeza. El primero en atender no vas a ser tú. El primero en atender tiene que ser el sacerdote porque tiene un rango más alto, ¿no? Cuando él lo atienden, ¿no?, le abren la cabeza, le sacan el pedazo de cráneo, y lo primero que hacen es curarlo con brazos de hierbas, todo, y luego le tienen que cerrar el hueco que le han abierto. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen una placa de metal, pero no de cualquier metal, una placa de oro. ¡Pum! Se la ponen ahí, lo vendan y lo mandan de descanso. Lo mismo pasa con el militar. Le abren, le ponen una lámina de plata, ¿no es cierto? Lo vendan y lo mandan a descansar. Y a ti te abren tu cabeza, ¿no es cierto? Te curan todo y te ponen una lámina, pero de calabaza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú eres una pieza intercambiable. Y profesora, ¿cómo se sabe todo eso? Después de las operaciones, ¿había gente que sobrevivía? Pero por supuesto que sí, la mayor parte de gente sobrevivía. Ahora, sabemos que tenían éxito porque han muerto, han sido enterrados en los fardos, y cuando han sido sacados, el hueso del cráneo ha ido creciendo, y tú sabes que para que crezca el hueso del cráneo tienen que pasar varios meses para que este se vaya soldando. Eso ha pasado, por ejemplo, en el caso de la calabaza, ha pasado en el caso de la plata, en el caso del oro. Eso quiere decir que después de la operación ha sobrevivido bastante tiempo, y si ha muerto de algo, no ha sido de la operación, ha sido de otro elemento que puede haber entrado en su vida.